Claudia Hayes, soy académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ahí hago clases de ciencia política y soy investigadora del núcleo MEPOP y me dedico a estudiar constitucionalismo, cambio constitucional, teoría política y distintos aspectos del cambio político en general. ¿Qué es un proceso constituyente y cuáles son sus principales características? Bueno, para eso primero hay que decir qué es una constitución, ¿verdad? Un proceso constituyente es el proceso que lleva a aprobar, a elaborar una constitución. Y esto puede hacerse en democracia o no en democracia. Pero ¿qué es la constitución? La constitución es la regla fundamental que regula la organización de una comunidad política. Entonces siempre, toda comunidad política en la historia de la humanidad siempre ha tenido una constitución. Entonces existían formas distintas de organizarse y uno podría decir que existían constituciones o estructuras políticas distintas. Lo que no existía en esa época eran constituciones como esta, ¿verdad? No existía un libro que se llamara Constitución Política de la Polis. Los griegos no tenían un texto que se llamara Constitución, pero sí tenían una estructura. Entonces lo importante es distinguir que la Constitución es al mismo tiempo una estructura, es decir, quién hace qué en una comunidad política, cómo se organiza la vida política, y desde el siglo XVIII, XIX, también se le llama Constitución a un documento específico, jurídico, que es este texto, por ejemplo, que tenemos en Chile, que es la Constitución Política de la República. Las dos cosas son la Constitución. La Constitución como un orden que establece quién hace qué en la comunidad política, cómo se toman las decisiones. Se ha estudiado siempre en la historia de la humanidad las constituciones políticas como un texto jurídico escrito distinto de otros textos jurídicos. Es algo moderno, es algo que surgió a partir de la Revolución Francesa, a partir de la independencia de Estados Unidos, cuando se empezó a decir, bueno, la estructura de esta comunidad política es esta. Tenemos, por ejemplo, un presidente y un congreso. El presidente hace esto, el Congreso aprueba las leyes, ¿verdad? Tenemos separación de poderes y eso está consagrado en un texto, y eso la primera vez que se hizo fue en un documento que se escribió en 1787 y que fue la Constitución de Estados Unidos. Yo tengo aquí una réplica de ese documento que la compré en Estados Unidos cuando estuve en la casa de James Madison, que es uno de los que hizo la Constitución y que parte con la famosa frase "We the people", ¿verdad? Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para tener una mejor organización política, para resguardar nuestra libertad, para garantizar la paz y la seguridad, establecemos estos principios, ¿verdad? El artículo 1, el artículo 2, el artículo 3. Y este texto es toda la Constitución Política de Estados Unidos, una constitución pequeña. Entonces hay constituciones más cortas, constituciones más largas, y lo que hace la Constitución como un documento escrito, es decir, estas son las reglas más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, como yo decía antes, siempre hay un ordenamiento, una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Esté o no esté escrito en un documento que se llame Constitución. Y entonces, la relevancia de las constituciones como documento es que convierten un acuerdo político, un pacto social, en un documento jurídico, es decir, en algo que tiene valor en el derecho. Y como documento jurídico, las constituciones son la norma que manda a todas las demás normas. Cuando hay un documento que se llama Constitución Política de la República, ese documento tiene primacía sobre todo el resto del derecho. Entonces, si por ejemplo el Congreso aprueba una ley y esta ley va en contra de algún precepto que esté en la Constitución, lo que manda es la norma de la Constitución. Cualquier norma inferior a la Constitución tiene que someterse a lo que dice la Constitución. Y las constituciones determinan cosas como, por ejemplo, el tipo de régimen político. En un sistema democrático puede haber un régimen presidencial o puede haber un régimen parlamentario. Puede haber un régimen donde el presidente y el Congreso se eligen de forma separada, como en Chile y como en casi toda América Latina. O puede haber un sistema político distinto, que también es democrático, pero donde el Congreso elige a quien ejerce el poder ejecutivo, que en este caso generalmente se llama primer ministro, que es un sistema parlamentario. Son maneras distintas de organizar el poder. Y esa organización del poder está explicitada, está explicada en detalle en la Constitución política. Y esa organización del poder, es lo que en las constituciones modernas se llama la parte orgánica de la Constitución, como el organigrama, podríamos decir, de este sistema político, ¿verdad? Chile tiene un organigrama así: hay un presidente, hay un Congreso, el presidente hace esto, el Congreso hace esto, hay un poder judicial, son 3 órganos autónomos, hay otros órganos autónomos como la Contraloría,
que también está en la Constitución, etc. Y luego las constituciones modernas, a partir de esta Constitución de Estados Unidos que yo les mencionaba, tienen otra parte que se llama la parte dogmática, ¿verdad? Que generalmente se le conoce como la Carta de Derechos de la Constitución. Entonces las constituciones por un lado establecen quién hace qué, cómo funciona esta maquinaria del poder, o lo que un autor argentino que se llama Roberto Gargarella llama la sala de máquinas de la Constitución, y también establecen los derechos, es decir, establecen algo así como un programa político que dice: en esta comunidad política llamada Chile, nosotros pensamos que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Pensamos que todas las personas deben tener derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, que está en una carta de derechos, en nuestra Constitución hay un artículo larguísimo que establece los derechos de las personas, es lo que se llama la parte dogmática de la Constitución. Entonces, en general, las constituciones modernas tienen estas dos partes. Una parte que dice: nosotros como comunidad política consideramos que estas cosas son derechos fundamentales de todas las personas, y esto le da una identidad a nuestra comunidad política, son como una especie de carnet de identidad de la comunidad política, ¿verdad? Y también tenemos esta forma de funcionar, así tomamos las decisiones, ¿no? Y cuando una norma se aprueba es porque obtuvo la mayoría de los votos, y para obtener la mayoría de los votos tiene que haber sido aprobada en el Congreso, y el Congreso se forma de la siguiente forma, con un sistema electoral de tales características, etc. Ahora la pregunta es: ¿qué es un proceso constituyente? Y un proceso constituyente, o un proceso de elaboración o de cambio constitucional, es un proceso de alguna manera de redefinición de estos dos elementos, de redefinición, de decir, bueno, ¿cuáles son nuestros derechos fundamentales y cómo nos organizamos? Y eso es lo que ha estado en cuestión en Chile en los últimos años. Llevamos un ciclo muy largo de cuestionamiento a la Constitución vigente, que es una Constitución que fue elaborada en dictadura y que por lo tanto ha recibido críticas importantes, tanto respecto de los derechos como de la forma de organización del poder, y eso llevó a muchos años de intentos de producir cambios en la Constitución de manera democrática, que terminaron no con la aprobación de una nueva Constitución, pero sí con algunos cambios en el sistema político que se han ido produciendo de manera gradual, y con una discusión que sigue ahí, que sigue presente en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Lo que nosotros tuvimos en realidad es dudoso que pueda llamarse un proceso constituyente, porque no tuvimos finalmente una nueva constitución. Lo que sí tuvimos fueron varios esfuerzos de producir cambio constitucional que no llevaron a un nuevo texto, pero sí llevaron a una gran discusión ciudadana, con una intensa movilización social, con gran participación a través de audiencias públicas, de iniciativas populares de norma, de una discusión ciudadana muy importante. Y este proceso se llevó a cabo a través de dos órganos electos. Primero, una convención constitucional que se eligió con reglas electorales un poco distintas de las que se usan normalmente en Chile. Tuvimos paridad de género por primera vez en la historia. Tuvimos escaños reservados para los pueblos originarios, y tuvimos también una gran participación de independientes en la Convención Constitucional, que sesionó durante un año entre el 2021 y el 2022. Y esta Convención Constitucional produjo un texto bastante reformista que buscaba resolver los problemas sociales que habían dado origen al estallido social, pero que no logró sintonizar con la ciudadanía, que no fue percibido como un texto que le diera garantía a todos los sectores políticos. Fue un texto que estuvo bastante cargado a la izquierda, podríamos decir, y tuvo la característica de que fue electo por un grupo de personas, el 51% del electorado, pero fue ratificado por otro grupo de personas, porque entre medio se cambió del voto voluntario al voto obligatorio. Y por lo tanto, el plebiscito de septiembre del 2022, en que debía ratificarse este texto, fue la primera vez que se usó voto obligatorio, y eso incorporó a más de 4 millones de votantes en esta elección, en este plebiscito. Y la gran mayoría de esos nuevos votantes votó en contra del texto, y por lo tanto ese texto fue rechazado, sobre todo por personas que no habían participado en elegir al órgano que hizo la Constitución. Tuvimos como dos electorados distintos, y eso hizo que no hubiera sintonía entre la elección de quienes hicieron la Constitución, lo que salió de ese órgano constituyente, y la ratificación plebiscitaria. Y por eso el texto se rechazó, y se inició un nuevo proceso el año 2023, a través de dos órganos: una comisión experta que fue designada por los partidos políticos según su representación en el Congreso, es decir, con una proporción políticamente equivalente a la participación de los partidos en el Congreso. Y esa comisión experta propuso un anteproyecto que era una especie de encuentro, podríamos decir, entre los distintos sectores políticos representados en el Congreso, que estaban empatados, o sea que le daba bastantes garantías a la izquierda y a la derecha. Pero luego vino la elección del Consejo Constitucional, y esa elección, por una especie de efecto rebote del proceso anterior, de cansancio con el proceso constitucional,
de aumento de la percepción de inseguridad pública y también de inseguridad económica a partir de la pandemia, etcétera. Todo eso hizo que quedara muy cargado a la derecha el Consejo Constitucional, con una gran mayoría de miembros del Partido Republicano, que es un partido nuevo que nació recién el año 2019, a la extrema derecha, desafiando a la derecha tradicional. Y este partido nuevo ocupó la mayoría de los escaños y corrió mucho la propuesta de la comisión experta hacia la derecha, con aspectos identitarios, de la identidad nacional, de la bandera, temas simbólicos, temas morales, que no sintonizaron con la mayoría de la ciudadanía del país, y por lo tanto ese texto también fue rechazado. ¿Y qué ocurrió? Volvimos a la vigencia de la Constitución del 80, pero con algunas reformas importantes, porque entre medio de este proceso se modificó, por ejemplo, el funcionamiento de las leyes orgánicas constitucionales, que son una gran cantidad de leyes de quórum supramayoritario, que tenían un quórum de 4/7 y hoy día se pueden modificar por mayoría simple, es decir, se le bajó el rango, podríamos decir, constitucional a una serie de materias. Se cambió el quórum para reformar la propia Constitución. Hoy día es mucho más fácil reformar la Constitución del 80 que antes de que se iniciara el proceso. Y además hubo una gran discusión pública de muchos de los temas que rigen la vida política y que se han seguido modificando a través del Congreso. Por ejemplo, hoy está en discusión el sistema electoral o lo que se ha llamado el régimen político, que por supuesto el régimen político es mucho más que el sistema electoral, pero esa discusión política hoy día mira a las propuestas de los dos órganos constitucionales, mira lo que dijo la participación ciudadana en todos estos procesos, y por lo tanto la sociedad chilena sigue en una discusión de sus reglas fundamentales, continúa, yo diría, este debate constitucional a través de ahora el Congreso Nacional, que es el órgano encargado de legislar, de reformar la Constitución y de enmendar, digamos, las normas que rigen nuestra vida política. La ciudadanía siempre juega un papel fundamental en un proceso constituyente. Un proceso constituyente, como digo, es un proceso de, ya sea de creación de una comunidad política, cuando nace una comunidad política, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se funda un país, se funda un Estado, por ejemplo, porque se independiza de una colonia. Por ejemplo, la fundación de Chile generó una comunidad política que antes no existía. Antes éramos una colonia regida por el rey de España. De pronto nos convertimos en un Estado independiente y creamos nuestra propia constitución, ¿verdad? O cuando se busca modificar radicalmente el sistema político, es decir, no enmendar la constitución vigente, sino producir un régimen nuevo. Y eso puede ocurrir cuando hay una revolución, cuando hay una crisis política muy grande, y generalmente se hablaba de que los cambios constitucionales se producían por rupturas muy graves, ¿verdad? Por un golpe de Estado, como ocurrió con la Constitución del 80, la dictadura militar chilena quiso cambiar el régimen político chileno y por lo tanto impuso por la fuerza un nuevo régimen político, que es el que nos ha llevado a la crisis política. Pero cada vez más en el mundo vemos nacer nuevas constituciones en democracia, es decir, conservando la separación de poderes, conservando el Estado de Derecho, sin rupturas revolucionarias. Cada vez más se produce la posibilidad de cambios constitucionales democráticos. Ahora, esto, por cierto que es un proceso convulso, es un proceso que genera incertidumbre y por lo tanto no es que los países vayan así alegremente diciendo ¿por qué no cambiamos la Constitución? Cuando una comunidad política decide iniciar el camino del cambio constitucional es porque tiene un problema grave con su Constitución, es porque hay un problema serio que está afectando la vida política. En el caso chileno, ese problema, a mi juicio, tuvo que ver con enclaves de la dictadura militar que hacían que el sistema no fuera percibido como un sistema legítimo. Ahora, los cambios constitucionales en democracia requieren acuerdos entre sectores políticos distintos, porque hacer una constitución es distinto de hacer una ley, es sentar las reglas del juego con el que se va a jugar el juego político a futuro, ¿verdad? Es establecer quiénes somos como comunidad política, establecer ciertos mínimos comunes a los que todos nos comprometemos, es decir, yo me comprometo a respetar a quien gane con estas reglas del juego, aunque no me guste, aunque yo no haya votado por esa persona, ¿verdad? Y mi oponente político se compromete a respetar y a jugar bajo las mismas normas. Y ese acuerdo que es necesario para una nueva constitución es algo que este proceso constituyente, este gran ciclo de cambio constitucional que hemos vivido en Chile, no logró producir. Pero otros países sí han logrado. Por ejemplo, en Colombia, el año 91, se produjo una nueva constitución que fue el paso que dio la sociedad colombiana para avanzar hacia la paz, en un clima de gran violencia política. Y otros países han logrado cambios constitucionales en democracia. Bueno, la verdad es que los procesos constituyentes que han sido exitosos han logrado superar problemas del sistema político heredados de situaciones anteriores.
Yo diría que, por ejemplo, el caso colombiano, el caso brasileño en América Latina son procesos constituyentes que le dieron la oportunidad, en este caso a Colombia y a Brasil, de encontrar un punto de partida para una nueva situación política, ¿verdad? En Colombia a partir de la búsqueda de terminar con la violencia, en Brasil para deshacerse del legado de la dictadura e iniciar una vida política democrática con más derechos sociales, con una situación de mayor igualdad. En España ocurrió lo mismo al término del franquismo, el proceso constituyente inició una nueva vida política, fue como ponerle punto final a una época oscura del sistema político español y decir, bueno, ahora todos los partidos nos vamos a sentar, esto ocurrió en el año 78, y vamos a partir ahora nuestra vida política de una manera mucho más equitativa, de una manera plenamente democrática, y en ese sentido un proceso constituyente exitoso permite superar, por ejemplo, legados de la dictadura o situaciones de violencia que el sistema político no había sido capaz de superar. Ahora, los procesos constituyentes no siempre son exitosos y es complejo para una comunidad política en una situación de crisis como la que genera el esfuerzo de cambio constitucional ponerse de acuerdo entre sectores distintos, enfocar el proceso constituyente con una mirada pluralista y de futuro, es decir, evitar las ganancias de corto plazo, porque en el debate político siempre entran en discusión cosas de la inmediatez, de si va a haber o no va a haber reelección, de cómo voy yo en la parada, y es muy difícil superar esos temas de corto plazo para realmente generar un sistema político que permita la vida política futura a mediano plazo al menos, ¿verdad? Que en 20 o 30 años se pueda generar un sistema democrático percibido como justo y equitativo por todos los sectores políticos. Este es el desafío de un proceso constituyente, esa es la oportunidad que plantea un proceso constituyente, pero también el peligro que plantea un proceso constituyente cuando no se logran esos mínimos comunes y no se logra superar en el fondo las trabas que generaron la crisis, los problemas que generaron el colapso del sistema político y la búsqueda de una nueva constitución. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto participar en esta iniciativa y espero que les hayan servido los comentarios aquí sobre qué son las constituciones, qué son los procesos constituyentes y cómo mejoramos nuestras democracias.